7 de la mañana con 2 minutos, amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a la noticia, primera emisión. Por ese tiempo voy a reemplazar a Carolina Mela. Un placer compartir contigo, Jorge, en esta jornada electoral decisiva que tuvimos ayer y que el país entero se pronunció. Buenos días. El placer y el gusto siempre es mío, amiga y compañera, a todos los televidentes. Bienvenidos. Bueno, ayer se ha pronunciado el pueblo, ¿no? Y creo yo lo importante que hay que destacar ahora es la democracia, la vigencia plena del poder popular. Y sí, quizás es el inicio de un péndulo en el cambio ideológico en el Ecuador, pero es lo que está sucediendo y este es el tiempo del país. Bien, vamos ahora a ver, cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos, el mapa país, el mapa del Ecuador, para ver cómo se pintó de lila en más del 65 y hasta 70%, estimada amiga Roselena. Veamos allí lo que pasa, por ejemplo, en la cifra global, 55.65%, el presidente candidato Daniel Noboa, virtual ganador de esta contienda, y Luisa González tiene el 44.35%, esto es a escala nacional. Es en total los votos válidos 92,64%, blancos 0,66% y nulos 6,7%. Destacar que ayer la candidata finalista por la lista 5, Luisa González, dijo que ella no aceptaba que el presidente candidato Daniel Noboa haya ganado esta contienda electoral y que iban a solicitar el reconteo de actas a fin de que voto a voto se pueda identificar algún tipo de anomalía. Pero en la práctica, como podemos ver, sobre el 92.64% hay una brecha de 11 puntos porcentuales y creo yo pues en esa línea de manera muy compleja se podría esperar que suceda algo más adelante. Y decía yo que ayer Luisa González, Roselena, decía: bueno, nosotros no estamos de acuerdo, aquí hay fraude, gritaban fraude sus simpatizantes en esa central, ¿ya? Y decía, vamos a exigir y vamos a impugnar. Bueno, tiene el derecho, el Código de la Democracia así lo permite, va a permitirlo, pero hay un plazo y un término. En 10 días allí debe terminar ese trabajo de todos los escrutinios y lo propio las impugnaciones. Y con estos resultados, Daniel Noboa, el empresario y político, se convierte en el presidente electo más joven del Ecuador. Ha alcanzado también un nuevo hito en su carrera política al ser reelecto para un nuevo mandato. Sí, y también un poco destacar lo que ha sucedido en algunas provincias de la costa. No se olvide usted que en la primera vuelta, el pasado 9 de febrero, él perdió en todas las provincias de la costa, incluso en Santa Elena, que llamaba la atención porque fue la provincia que lo convirtió en asambleísta en su debut político, ¿no? Cuando participó en el año 2023, antes de que el presidente en esa época, Guillermo Lasso Mendoza, declarara la muerte cruzada. Vamos viendo quizás provincia por provincia. Más adelante vamos a ver los datos de las provincias. Tenemos imágenes de dron a esta Claro hora. que sí, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Imágenes en vivo y en directo un día después de esta jornada electoral. Así amanece la urbe porteña. Qué bonito pues ver esta ciudad que siempre avanza, que siempre progresa frente a cualquier adversidad, frente a cualquier obstáculo. Los guayaquileños somos, como dice la canción, madera de guerrero, y qué hermoso amanecer con estas imágenes que nos da nuestro equipo, en este caso Efren Flores con el dron. Muy franco y muy valiente, jamás tiene temor. Esa canción maravillosa escrita por un ícono de la música nacional, Carlos Rubira Infante, que ya pasó a mejor vida, pero antes fue incluido en el Salón de la Fama. Sin duda es el hito en el caso del arte y de la cultura nacional desde Guayaquil. Ahora, ¿usted sí vio el sol antes de llegar acá? ¿El sol maravilloso que apareció desde temprano acá en Guayaquil? No lo puedo ver. Bueno, yo sí lo vi. Yo sí lo vi y es lo que parcialmente se puede ver ahí. El sol de Guayaquil cuando amanece es espectacular, ¿ah? No le pide ningún favor a París o algún otro espacio, alguna otra ciudad de Europa o de Estados Unidos. Esto es Guayaquil, como les decimos los guayaquileños, al puerto de la libertad, ¿no? Así que agradecemos también la sintonía de nuestros
televidentes, nuestra comunidad virtual. Los internautas a través de todas nuestras plataformas digitales y por supuesto a través del canal de YouTube. Gracias, casi que 2000 conectados, así que estamos felices de la vida por ser sus preferidos, no solo pues en la pantalla de RTS, sino también con los internautas. Sí vio usted lo que me pasó ayer por la emoción, ¿no? A ver, ¿no? Que decía que ya estábamos llegando al 1.000.000 de internautas. Ay, sí, sí lo escuché. Eso se llama emoción. Claro, está bien, está bien. A ver, ¿qué pasó? Nos dicen que nos paremos bien. En todo caso, allí tenemos las imágenes con el dron operado por nuestro amigo y compañero, camarógrafo Efren Flores, para que usted pueda deleitarse, si no ha salido de su casa, y pueda constatar esa estampa, esa fotografía hermosa que solo brinda el Puerto de la Libertad. Y que nos sigan comentando también a través del canal de YouTube, donde quisieran que vaya nuestro equipo con el dron a enfocar. Pues bueno, ustedes son los mandantes y ustedes deciden. Vamos con el desarrollo de la información, 7 de la mañana con 8 minutos, Jorge. Así es, empezamos. El presidente electo Daniel Noboa Sim brindó sus primeras declaraciones luego de que el CNE lo anunciara como ganador de la segunda vuelta. Inició agradeciendo a los ecuatorianos, a su familia y a los miembros de su movimiento político. Veamos. Ecuador, Noboa está al frente. Luego de haber culminado la jornada electoral en el país y que la presidenta del CNE, Diana Atamaín, manifestara los resultados de esta segunda vuelta electoral, donde Daniel Noboa Sim, por Acción Democrática Nacional, es nuevamente elegido por los ecuatorianos. El presidente electo dio sus primeras declaraciones la noche del domingo en Olón, acompañado de su esposa Lavinia Balbonesi. Morado y blanco fueron los colores de vestimenta seleccionados para su primera aparición después de los resultados, donde inició agradeciendo a los ecuatorianos, a su familia y a los miembros de su movimiento político. La victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador, este equipo que lucha día a día para poder tener un país mejor para sus hijos de los que ellos tuvieron. Y en esta campaña quiero darle un agradecimiento a todas esas personas que fueron parte de esta campaña, de esta fuerte campaña, una campaña llena de conflicto, una campaña llena de peleas. Entre las declaraciones, el presidente electo expresó su agradecimiento hacia los jóvenes que votaron, además de los adultos mayores que, pese a que su voto es facultativo, se unieron en este proceso democrático. Quiero agradecer de manera especial a nuestra base que hoy es una base no muy convencional, es una base de gente muy joven que salió a votar, desde el voto facultativo, desde el voto pues de menores de 18 años, hasta también mucho adulto mayor que se puso la camiseta del Ecuador hoy, algunos inclusive con dificultades físicas, salieron a votar con un compromiso y un patriotismo que yo nunca había visto en este país. Y eso de ahí es admirable, eso hay que reconocerlo y eso hay que siempre aplaudirlo. El Ecuador ya escogió un diferente camino y ese camino va a hacer que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Un abrazo absoluto a todos los ecuatorianos que siempre creyeron en este joven presidente, en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, aún así me defendían a mí personalmente. Toda esa gente que recibía insultos, que recibía ataques, cuestionamientos, ellos se merecen un aplauso hoy más que yo. Informó Amy Moreno. Y a pesar de que su voto es facultativo, este domingo se observó la presencia de muchos adultos mayores que ejercieron su derecho al voto. Lo pude constatar no solamente a través de la televisión en Quito, sino cuando yo fui a ejercer mi derecho al voto en el centro de la ciudad, y pese a que eso no toma más de 1 minuto y medio, 2 máximo, y habían muchos jubilados que llegaron a poner su voto. Y eso también fue decisivo. Así es, vamos a ver el informe.
Los adultos mayores desempeñaron un papel crucial en esta segunda vuelta electoral al ejercer su derecho al voto. En esta jornada fueron muchas las personas de tercera edad que asistieron a los recintos electorales a emitir su sufragio, a pesar de que su voto sea facultativo. Es lo que se pudo observar en los diferentes recintos electorales ubicados en los distintos sectores de la ciudad de Guayaquil. Algunos de ellos incluso enfrentaron desafíos debido a las condiciones climáticas que se registraron este domingo, pero por el entusiasmo y compromiso con el proceso democrático se mantuvieron firmes. El voto de los adultos mayores podría haber influido significativamente en los resultados de estas elecciones generales 2025. Para todos, para el bienestar del país, porque si nosotros no venimos a ejercer el voto, nos perjudicamos nosotras mismas. Entonces se da su tiempo igualmente para sufragar. Claro, porque, por supuesto, aquí, por eso me ven aquí. Perfecto, ¿sin novedad? Sin novedad. Informó Amy Moreno. Y ante la victoria de Daniel Noboa Sin, las reacciones de los mandatarios de varios países del mundo no se hicieron esperar. Y se anunciaron en su red social X, la mayoría pues dando los mejores deseos. Así es, veamos. El mundo puso sus ojos en Ecuador tras la sorpresiva victoria de Daniel Noboa, quien se convirtió en el presidente electo más joven en la historia del país. Las reacciones no se hicieron esperar y varios mandatarios y líderes internacionales se pronunciaron a través de sus cuentas oficiales en la red social X, extendiendo sus felicitaciones y mostrando su disposición a fortalecer las relaciones bilaterales. Uno de los primeros fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde expresó el triunfo del presidente por esta victoria irreversible. Esas fueron las palabras de Bukele. Desde Venezuela, María Corina Manchado, exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, envió un mensaje. Ganaron las Américas, ganó la libertad y la democracia. Juntos lograremos un hemisferio libre, próspero y seguro. Seguimos avanzando. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, también compartió sus felicitaciones y a su vez también mencionó que ambos países, tanto Ecuador y Costa Rica, seguirán estrechando sus lazos de amistad. Iván Duque, expresidente de Colombia, anunció a través de su mensaje: el Ecuador se ha pronunciado, el socialismo del siglo XXI y el correísmo han sido derrotados. Santiago Peña, presidente de Paraguay, mencionó que por vía telefónica felicitó al presidente electo y ratificó seguir trabajando juntos en beneficio de nuestros países. El presidente de la República de Paraguay, Bernardo Arévalo, comentó muchas felicidades al pueblo ecuatoriano por su ejercicio democrático y extiende esas felicitaciones a Noboa. Finalmente, el gobierno de Perú felicita al presidente electo por su gran victoria en la segunda vuelta electoral y reafirma su voluntad para fortalecer lazos de hermandad y cooperación, consolidando la democracia. 21 minutos y en medio de la fiesta democrática, pues bueno, la violencia no durmió porque este fin de semana hubo varios actos que terminaron con numerosas muertes. Y claro que sí, imagínate tú, desde ayer, así aunque tú no lo creas, 11 personas muertas es lo que se ha reportado y en uno de estos casos se encuentra nuestra compañera Carolina Pimentel. Vamos, adelante con ese informe, Caro. Compañeros en estudio, efectivamente al cierre del proceso electoral, ayer en varios sectores de Guayaquil se produjeron hechos violentos y de hecho aquí en esta esquina, en los exteriores de un comedor ubicado en Manuel Galesio y Juan Pablo Arenas, centro de Guayaquil, una persona que se encontraba fuera de un local de comidas fue acribillada. Se conoce hasta el momento que a bordo de una motocicleta llegaron dos hombres que abrieron fuego, realizaron varios disparos y al menos 3 proyectiles hirieron al blanco de este ataque en la cabeza. En el lugar pues se hizo el levantamiento del cuerpo, también el levantamiento de indicios con personal de criminalística y de la DINASET, es decir, la Dirección de Investigación de Muertes Violentas a nivel nacional. Algo que llama mucho la atención es que aquí mismo, en este mismo sector, solo el miércoles nosotros estuvimos reportando un hecho violento registrado la noche anterior. Acá, a solo unos 30 o 40 metros, ocurrió un asesinato de otro hombre, un supuesto consumidor, una persona que vivía en las calles y que en el momento del levantamiento de su cuerpo no tenía ningún tipo de identificación, no se conocía dónde vivía, ni siquiera su nombre. Fue trasladado a la morgue
como NN, y pues en ese momento sí se confirmó que dos mujeres habían resultado heridas como víctimas colaterales, pues los disparos habían alcanzado a las mujeres que iban caminando precisamente por esta acera, ya retirándose de su lugar de trabajo. En ese momento se indicó que ellas trabajaban en un local de comida, y ahora la novedad es que esta semana se reporta un nuevo hecho violento y que aparentemente en los exteriores de ese local de comida ha sido asesinado otro hombre. La Policía Nacional estuvo en el sitio. Conocemos que hasta ahora al menos 45 personas han sido asesinadas, es decir, unos 45 homicidios intencionales se han dado en el distrito 9 de octubre, que concentra el sur de Guayaquil hasta parte del centro sur de la urbe, es decir, hasta la zona del Cristo del Consuelo. Estas son las imágenes. Así está este sector donde lamentablemente los vecinos en menos de una semana han tenido que presenciar dos hechos violentos y se mantiene la preocupación. Con esta información por ahora nos despedimos. Gracias, Carolina. Tenemos más información. Un ataque armado dejó como resultado 2 personas fallecidas. El hecho ocurrió cuando personas estaban libando en el Cantón Santa Elena. Una de las víctimas falleció en el lugar, otra en una casa de salud y la tercera está herida. La tarde de este domingo, a los pocos minutos del cierre del proceso electoral, los disparos de arma de fuego alertaron a los moradores del barrio 11 de enero del Cantón Santa Elena. Sicarios atacaron a bala a 3 personas que se presume estaban libando frente a una cancha de fútbol. Como resultado, una persona falleció en el lugar, mientras que 2 más fueron llevados hasta una casa de salud. Uno de ellos falleció en el trayecto. Persona de sexo masculino, al parecer, ha sido victimada por proyectil de arma de fuego. De igual forma, en el hospital se encontraría otra persona, una persona herida y otra que estaría también ya fallecida. En el lugar, agentes del Departamento de Criminalística recopilaron varios indicios balísticos. Prácticamente, según información hasta el momento, está por verificarse las circunstancias y todo el hecho como tal. Ya el personal investigativo está realizando su labor. Uno de los fallecidos fue identificado como Javier Flores Torres. La persona herida responde a los nombres de Carlos Ortega Sánchez. No tenemos ninguna versión directa, como usted comprenderá, están viendo cómo están las personas, no hay un tema de información, no podría yo pronunciarme sobre el tema, la parte investigativa lo hará. En el lugar del sicariato, personas que se identificaron como familiares del fallecido tampoco ayudaron con mayor información a la policía. Al momento, como acabo de indicar, están levantando la información del grupo investigativo, pues ellos sabrán en su momento determinar y la autoridad competente pronunciarse sobre el tema. No podría darles mayor información ya que estamos así recabando la misma y entendiendo primero qué es lo que sucede en la escena. Con los pocos datos que se obtuvieron, la policía inició una investigación para determinar las causas de este asesinato. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. La Policía Nacional ejecutó la detonación controlada de un artefacto explosivo que sujetos dejaron afuera de una despensa del sector El Arbolito 3 en el Cantón Durán, acá en la provincia del Guayas. Se cree que se buscaba extorsionar a los dueños del negocio. Veamos. 3, 2, 1... Esta fue la fuerte detonación de un artefacto explosivo que fue lanzado a una despensa en el sector El Arbolito 3 perteneciente al Cantón Durán. La Policía Nacional fue alertada la mañana de este sábado por los ciudadanos, que afortunadamente por la rápida gestión no hubo víctimas que lamentar. En este momento dentro del distrito Durán se acaba de tener la alerta de un sistema de extorsión a través de explosivos. Deja un panfleto en el cual están haciendo el sistema extorsivo junto con un explosivo que nos damos cuenta que es la manera de los delincuentes, de estos grupos delincuenciales, de atacar a la gente, causar terror, causar miedo para obligar al pago. Nos damos cuenta que asimismo en el sector y en varias partes de la ciudad intentan hacer este tipo de sistemas de extorsivos cada vez un poco más violentos debido a que sus economías criminales se han visto poco a poco debilitadas aquí dentro del distrito. Este explosivo podría tener un alcance de un radio entre 15 y 20 metros, lo cual podría causar daños a la humanidad de las personas o si no a la estructura adyacente. Los uniformados investigan qué banda criminal estaría detrás de estas extorsiones. Vamos a tener que realizar una investigación de carácter especial para determinar qué grupo está atrás de esto, cuáles son los causantes y poder colaborar de la mejor manera con nuestra comunidad. Necesitamos que a través de Fiscalía
ubiquen la denuncia. O caso contrario, busquemos la manera de comunicarse con Policía Nacional, con ese distrito, para que nosotros podamos tener conocimiento y tratar de reformar las estrategias a favor de la ciudadanía. Informó Amy Moreno. 7 de la mañana con 33 minutos. Bueno, ayer transmitimos por más de 18 horas en Usted Decide 2025 y hoy continuamos para el análisis, pues Daniel Noboa Sin logró llegar al 55% de la votación versus el 44% de Luisa González. Para hacer la lectura, el diagnóstico político, hemos invitado a la doctora Estefanía Luzuriaga para que nos dé sus opiniones. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Siempre un placer acompañarte en este espacio. Igualmente, gracias a usted por su deferencia. A ver, es un triunfo contundente de Daniel Noboa porque lo que pasó el 9 de febrero fue un empate técnico. Y de eso, hoy hay una foto totalmente distinta. Luisa González se quedó en un techo de 44% y el presidente Daniel Noboa subió hasta 11 puntos porcentuales. Sí, definitivamente lo que vimos fue, en mi opinión, el efecto de una campaña bastante bien organizada, un discurso unificado por parte del candidato en este momento presidente electo Daniel Noboa y de todo su equipo. Es decir, veíamos que había coherencia entre lo que las diferentes vocerías, desde las carteras del Estado, el apoyo, hay que mencionarlo, evidentemente, del círculo cercano al presidente candidato. Yo creo que la labor de estas dos figuras femeninas también tuvieron un peso relevante en cómo se proyectó esta campaña y cómo se buscó, a partir del debate, buscar una narrativa un poco más moderada que apele justamente a ese votante indeciso, a ese votante que no está posicionado radicalmente hacia una tendencia o la otra. Realmente, lo conversábamos en otro espacio, la fragmentación discursiva, no solamente en Luisa González, que en el debate lo veíamos, hacíamos menciones de algunos elementos que se salían de este discurso bastante bien organizado que siempre ha venido teniendo Revolución Ciudadana y que ha sido uno de sus digamos, de sus pilares, esa fragmentación del discurso, de la propuesta y en las vocerías, en lugar de apoyar a consolidar el imaginario, en mi opinión, hicieron que se disperse. ¿En qué momento empezaron a caminar sobre arena movediza en la lista 5? Yo creo que definitivamente el giro que se dio de la campaña de la primera vuelta a la segunda vuelta fue donde encontramos que en esta búsqueda de modernización de la propuesta del socialismo del siglo XXI y del discurso tradicional de Rafael Correa hacia el empoderamiento de Luisa como esta mujer líder de mano dura, independiente, capaz, no logró concretarse, no por lo menos desde el apoyo de las distintas vocerías en las figuras de asambleístas electos, expresidentes, expartes de carteras del gobierno de la Revolución Ciudadana. Para mí, en ese momento, el discurso se empezó a desdibujar. ¿Qué favor o qué perjuicio provocó esa entrevista entre el líder de la organización política y el economista Patiño, su hombre de confianza, que además es asambleísta electo por Guayas, a 7 días de la elección? La dolarización, a esas alturas, era un tema hipersensible, sobre el cual incluso la misma candidata en el debate se encargó de desmarcarse, de asegurar que no iban a tocar la dolarización. Definitivamente la dolarización tiene un costo político altísimo, es un aspecto valorado por el más del 90% de los ecuatorianos dice estar de acuerdo con la dolarización. Entonces, realmente yo no creo que esa entrevista le haya hecho favor, es decir, no creo que le haya sumado votantes. Creo que tal vez fidelizar a la base del correísmo duro, pero definitivamente una entrevista que pudo ahuyentar a aquellos que están buscando un discurso moderado, como lo mencioné hace un momento. Es decir, espantaron a los indecisos. En mi opinión, sí. En mi opinión, se ratifica que el voto de Revolución Ciudadana tiene un techo. Veníamos conversando desde que inició esta campaña en que ese techo se podía romper. Seguramente con una renovación real del partido,
sería viable, pero en este momento con la estructura que tienen, tiene un techo que esta elección ha sido importantísima no solamente para ratificar esa idea, sino para demostrar que han ido perdiendo territorialidad, porque en el poder legislativo es la elección con la menor participación. Definitivamente son el grupo mayoritario de la Asamblea, pero tienen menos de lo que tuvieron incluso ahora, la última elección. Hablemos de los grupos etarios identificados con Daniel Noboa, y son literalmente casi que las dos puntas de la existencia del ser humano, ¿no? Adolescentes y jubilados, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó en la práctica? Porque hubo una campaña para promover el voto jubilado, más allá de que el mismo presidente exhortó a los adultos mayores a que salgan de manera patriótica a pronunciarse. ¿Eso caló? Por supuesto, cuando hablamos de una demografía, vamos a empezar con los adultos mayores. Hablar de motivarlos a un acto patriótico es hablarle a la memoria histórica de ese grupo. Nuestros adultos mayores son la mayoría personas que vivieron su juventud en la posguerra y eso... Así es, inclusive un poquito antes, ¿no? Si tenemos adultos mayores de 80s y más, ¿no? Entonces, realmente eso cala, porque es una historia de vida que hay atrás. Definitivamente son quienes han visto la transición del Ecuador del 60 al Ecuador del 2025 y creo que encontró, y una vez más hay una mención importante a la estrategia comunicacional, un discurso que hacía sentido a un grupo al que se lo ha minimizado desde las campañas, porque el grueso de la campaña ha sido generalmente pensado para, digamos, la generación activa y para los jóvenes. Algo que también quiero mencionar, Jorge, que tal vez es relevante, es que cuando le preguntamos a un adolescente o a un joven quién influye en tu voto, recordemos que el voto joven es un voto volátil, es un voto que cambia muy. Sí, es un voto que hoy puede votar por A y mañana puede votar por una opción completamente distinta, pero ¿quién influencia? Influencia la mesa del comedor, influencia el adulto mayor de su familia, su abuela, lo escuchan, le tienen confianza. Entonces, realmente encontrar una conexión en la construcción de la cultura política familiar me parece que fue una gran estrategia. Sin duda una sinergia también. Ahora, ¿qué pasó con Pachacutic? Porque lo que se había anunciado era que ese 5.23% de Leonidas Issa literalmente iba a sepultar a Daniel Noboa. Dijo el señor Issa, ni un solo voto para la derecha. Bueno, ¿qué pasó con Pachacutic? Pasó que Pachacutic igualmente es un partido que está bastante dividido. Creo yo que realmente lo que vemos no es más que la crisis del sistema de partidos políticos. Pachacutic no puede endosar votos si no tienes un trabajo de base y una lealtad de ese votante. Es muy difícil ese endoso y es muy difícil un endoso con un partido que al movimiento indígena le significó tanto en su momento cuando estuvo en poder. Entonces me parece que para quienes hacemos análisis veíamos con reserva ese supuesto de que Pachacutic iba pues a ir a endosar el 5% directo a Luisa González. Habrá que ver, ya hilando fino, haciendo una lectura pues de la votación, filtrando demografías, si es que algo de endoso hubo, pudo haber sido, pero realmente viendo resultados de Cotopaxi, viendo resultados de Tungurahua, viendo resultados de Chimborazo, parecería que no se logró en lo absoluto. Logró levantar la votación en la costa, pero solo en Guayas y El Oro. También sucedió algo similar en Santo Domingo de los Áchilas. Pregunto, ¿por qué no se logró el objetivo en su provincia, la que lo convirtió en asambleísta? Santa Elena, en algún momento también lo hablamos en otro espacio, volvió a ganar Luisa González ahí. Sí, definitivamente cuando empezamos a analizar el mapa político de Ecuador hay provincias que se empiezan a comportar como provincias bisagras en estos balotajes, ¿no? Dentro de ellas, desde el 2006 que ganó pues Rafael Correa hasta acá, estas provincias que consistentemente han votado alternado, es decir, ha votado Rafael Correa, RC5, Alianza País, y en la siguiente elección han votado por el candidato que esté por la oposición, ha sido El Oro y Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, haber ganado esos dos bastiones fue importantísimo en el resultado. Y con relación a Santa Elena, lo que ocurre, en mi opinión, es que es la provincia que le tiene
más a exigir. Es decir, esta cercanía que existe con el presidente, haber sido la provincia que lo lleva. Esa condición de cuna política la obliga a apretarle. Así es, exactamente. Es la provincia que más le exige porque es su cuna, es de donde nace políticamente. Inclusive mire dónde fue a recibir estos resultados, el lugar seguro, este espacio donde de alguna manera el presidente electo se siente seguro, se siente en casa. Por otro lado, creo que también el presidente le ha exigido a Santa Elena más. El hecho de la megacárcel, creo que todo eso ha configurado un escenario donde seguramente veremos que el gobierno que entra en funciones va a dedicarle a esa provincia una atención especial. ¿Cuáles son las prioridades o cuáles deberían ser las prioridades de Daniel Noboa Asín? Se lo pregunto porque parecería a veces que la lucha anticriminal es de largo aliento. Sí, sabemos que no se va a acabar un problema de más de 10 años en 1 o 2, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que apretar las tuercas en este plan Fénix? Bien, coincido, Jorge, es una crisis estructural y pensar que se va a solucionar en 2 años o en 3 o en 4 es inviable. Seguramente lo que vamos a necesitar es empezar a recuperar zonas que estén controladas y donde logremos minimizar la presencia de la violencia urbana. Eso ha funcionado en Colombia, es decir, tenemos zonas urbanas que está bastante libre de violencia y luego pues habrá que ir trabajando en estos sectores que quedan como reducto de la violencia y los grupos terroristas y de crimen organizado. Otro elemento fundamental va a ser definitivamente agilitar el proceso con la función judicial, es decir, tiene que haber una conexión, tiene que haber una línea de trabajo conjunta, directa y que pueda seguirse un proceso de manera eficiente. Entonces creo que esos serían como en ese campo los 2 aspectos principales. Bien, me queda solamente 1 minuto y medio. ¿La Asamblea Constituyente es el camino inevitable? Bueno, es la promesa de campaña, yo creo que la vamos a ver, en estos primeros 100 días de gobierno, por lo menos los primeros pasos hacia la constituyente. Creo que lo que busca es tener amparo para justamente hacer reformas importantes al sistema de partidos, para hacer reformas al Código de la Democracia, que han permitido esta proliferación de partidos sin base ideológica y sin base territorial que nos ha llevado a la crisis donde estamos, que justamente conversábamos hace un momento. Agradecemos la comparecencia de Estefanía Luzuriaga, ella es analista política y nos ha dado su lectura en torno a lo que pasó en esta elección. Ya lo decíamos, Daniel Noboa perdió en todas las provincias de la costa, pero logró levantar la votación en Guayas y El Oro y además consolidó su votación indígena al margen de lo que dijo Leonidas Sisa. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más noticias. Atención amigos televidentes, tras la detención de un antisocial que tenía en su poder un fusil y municiones dentro de un domicilio alquilado a pocos metros del recinto electoral más grande del Cantón Durán, los uniformados ejecutaron varios operativos. Esto con el fin de evitar y prevenir hechos delictivos que alteren la jornada electoral del día de ayer. La Policía Nacional del Distrito Durán desplegó un operativo de control en los alrededores del Cerro Las Cabras este sábado 12 de abril, con el objetivo de garantizar la seguridad en la jornada electoral de este domingo, protegiendo los 12 recintos electorales ubicados en la zona. Esto tras la captura de un antisocial que tenía en su poder un fusil con municiones. Recordemos que ayer en los operativos encontramos un fusil a 2 cuadras del recinto electoral más grande, de aquí de Durán, que es en el Colegio Durán. Entonces estamos ya trabajando en esa situación. Llama la atención obviamente por la situación de que son personas que aparentemente habrían alquilado un domicilio 2 días antes y está un vehículo robado. Entonces vemos que concurren toda la tipología para realizar algún tipo de atentado, sea en contra de personas o algún tipo de sicariato, algún tema que no entendemos todavía, pero que se encuentra en investigación. Patrulleros y motorizados ingresaron a callejones e inmuebles para inspeccionar personas y bienes sospechosos. El jefe del distrito menciona que en este sector se coordinarían delitos como extorsiones y asaltos. Alrededor de Cerro Las Cabras tenemos 12 recintos electorales, los cuales van a ser resguardados a partir del día de hoy. De acuerdo a la información que nosotros tenemos,
de estos sectores sale la dirección operativa para que la delincuencia salga a extorsionar, realizar asaltos y diferentes actividades. Razón por la cual los operativos se están incrementando. Se dan cuenta que aquí, de todas las cámaras que existía, EQ911 y del circuito de Durán, apenas está funcionando una. Han sido robadas, han sido vandalizadas y tenemos la obligación de seguir interviniendo acá en el sector para garantizar la seguridad ciudadana y asimismo la situación democrática que... Informó Amy Moreno. Bien, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Antes de concluir más noticias, la policía y la unidad antinarcóticos decomisaron 520 bloques de droga en Daule, provincia del Guayas. El alcaloide estaba escondido en la cabina de un tráiler. Veamos. La Policía Nacional interceptó un camión blanco tras una audiencia judicial relacionada con un caso de secuestro. Debido a movimientos sospechosos, las autoridades realizaron una inspección minuciosa con el apoyo de la unidad de antinarcóticos. Fue así como descubrieron 520 bloques de cocaína ocultos en la cabina del vehículo. Los presuntos secuestradores, que eran un número de 3, y 2 presuntas víctimas. Las 2 víctimas eran de nacionalidad extranjera, uno venezolano y otro colombiano. Se logró ya evidenciar al interior de la cabina sustancias, presuntamente en primera instancia, sustancias sujetas a fiscalización. El caso está bajo investigación y se evalúan medidas para escoltar a transportistas de carga pesada, ya que podrían estar siendo usados por grupos delictivos. Vamos a hacer articulaciones con las instancias superiores para que se pueda delinear cuál sería el procedimiento para inclusive escoltar a los transportistas pesados, porque podrían estar inclusive muchos de ellos contaminados. La droga incautada tiene un alto valor económico y refuerza la preocupación por el uso del transporte pesado en el narcotráfico. Bueno, ahora les indicamos que sicarios asesinaron a un menor de 16 años de edad en Manta, provincia de Manabí. Durante el ataque, otra persona resultó herida. La víctima no tenía antecedentes ni procesos judiciales. Veamos los detalles. Un ataque de sicarios dejó un muerto y una persona herida en Manta, provincia de Manabí. El fallecido es un menor de edad que quedó tendido sobre la vía pública tras recibir varios disparos, de los cuales causó la muerte de un joven de 16 años. Esto es completamente aislado al hecho de las elecciones. No se suscitó dentro del perímetro de ninguna junta o un recinto electoral. El hecho ocurrió en el barrio 15 de abril de la parroquia Eloy Alfaro. Durante el atentado, otra persona fue alcanzada por las balas. Es un evento que, como le digo, es aislado. Lo que las unidades investigativas se encuentran realizando es tratando de encontrar algún hecho que nos pueda relacionar con algún evento delictivo anterior que pueda darnos a nosotros una motivación que pueda evidenciarnos con algún familiar del adolescente, pues desde 16 años. Edison Andrés M. no tenía antecedentes penales ni procesos judiciales. La policía investiga el móvil de su crimen. Hicimos varios allanamientos, no solamente en el lugar, tenemos otro allanamiento que se realizó por el sector de Manta 2000, donde se procedió a la aprehensión de un ciudadano, pero que es por un tema de violencia intrafamiliar, donde encontramos en el interior 3 armas de fuego, armas cortas y una arma larga que es calibre 12, pero que tenía los permisos respectivos, pero por ser violencia intrafamiliar son retenidas las armas de fuego. En lo que va del año, 128 personas han sido asesinadas en el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramillo. El problema de seguridad o de inseguridad que vive el país produce atraso a todas las actividades económicas. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Nuevos laboratorios que tenían la capacidad de procesar 1,5 toneladas de cocaína al mes fueron destruidos por el ejército en Carchi. No se registraron personas detenidas. Veamos. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Tenemos la información para ustedes. Veamos.
Esta fue parte de la destrucción que ejecutaron militares de la Brigada Andes que operaron en la parroquia Tomar Donoso, perteneciente al cantón Tulcán, ubicada al noroccidente del Carchi. A base de los informes de inteligencia militar, se logró la localización de 2 laboratorios de procesamiento de cocaína. Por lo difícil del acceso a la zona, se ingresó a través de la Fuerza Aérea y Aviación del Ejército para proceder a la destrucción. Teníamos información que en este sector existían laboratorios que estaban procesando gran cantidad de sustancias catalogadas a fiscalización. Realizamos un reconocimiento, efectivamente se localizó 2 laboratorios en estos sectores que inmediatamente fueron inhabilitados. En las 2 estructuras se encontraron precursores químicos que sirven para el procesamiento de la sustancia. En un mes la cantidad que se procesaba es considerable. El sector muy cerca al territorio colombiano, en plena zona selvática. Al parecer, quienes operaban en esta actividad huyeron cuando conocieron de la presencia de las tropas del ejército ecuatoriano. Estaban muy cerca al límite político. Aproximadamente de lo que nosotros tenemos conocimiento, estaban en capacidad de procesar 1,5 toneladas de cocaína al mes. La destrucción de estas 2 estructuras es considerada un golpe directo a las finanzas de estos grupos al margen de la ley que ven en esta actividad la principal forma de ingreso económico. Al momento se investiga a quién pertenecían los laboratorios. No se descarta de que sean las organizaciones subversivas que operan en la frontera los propietarios. En el límite de frontera operan grupos ilegales armados, tanto de las disidencias de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional. Eso están obviamente nuestros equipos de inteligencia determinando para futuras operaciones también poder detectar este tipo de estructuras y poder inhabilitarlas. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Es todo por hoy en la noticia Primera Emisión. Así es, vamos inmediato a una cadena. Buen día.